Vamos, José. Fernando, por ahí les mandé unas fotos de la campaña que está haciendo el MINSA y entre el problema del tabaquismo y el coronavirus. Escuchaba ayer a un médico de Boston hablar sobre la relación que tiene el vapeo o uso del cigarrillo electrónico con respecto a el daño que hace a los pulmones, particularmente a los muchachos, y por qué hay una población juvenil tan afectada por el coronavirus, cuando ellos son parte de la población menos susceptible. Y una de esas es la relación que existe entre el tabaquismo en cualquiera de sus formas, tabaco, cigarrillo y electrónico. Y por ahí hay una interesante campaña que junto a este COVID está sacándose sobre esto. Mientras estoy hablando, vamos a hablar de coronavirus, pero quiero leerle algo aquí, Fernando, de algo que está pasando que es de interés de ustedes. Usted recuerda que hay una licitación que se ha hecho en la Caja del Seguro Social que ha sido objeto de toda clase de discusiones en las redes sociales. Y me interesó el tema y le prometo que a partir de la próxima semana tengo los documentos, los pliegos y tengo las resoluciones para hacer un análisis sobre esto y dársela a ustedes para que usted tenga su opinión. Pero de pronto aquí está en mis manos dos cosas que he leído hoy. Una, en la Estrella de Panamá aparecen unas declaraciones del director de la Caja del Seguro Social, el doctor Enrique Helado, en donde él, como director que firma la resolución, dice que ese proceso fue transparente y que él considera que se hizo dentro del marco de la ley. Pero que si hay alguien que diga que pueda probar que hay algo que no estaba contemplado, él estaría dispuesto a mirarlo. Pero se reitera en la decisión de que ese proceso fue transparente. Aquí tengo conmigo, que aparece ahora en el Panamá América, un comunicado de una empresa de Internet que fue la que se ganó, Intercontinental de Medicamentos. Leo dos párrafos. El 6 de enero del 19, la Caja del Seguro Social publicó en el sistema electrónico de contrataciones, dice el comunicado de esta empresa pública, Panamá Compra, la licitación a mejor valor 219-1-10-09-99L, tal número, referente al servicio para la actualización, y esta es la licitación, implementación e integración de los procesos de almacenamiento, distribución y designación final de los medicamentos a nivel nacional, con un precio de referencia de 200 millones por el periodo de 4 años. Todo el proceso, como es usual, fue fiscalizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 2. Nuestra empresa Intercontinental de Medicamentos S.A.D.C.B. inició las actividades de México en 1997 y hoy tiene operaciones internacionales en varios países de la región, entre ellos Brasil, Ecuador. Solo en México ha atendido en los últimos 9 años a más de 42 millones de pacientes. Pero el punto central de ellos aquí, que es lo que está en discusión en las redes sociales, es el punto 6, que dice: nuestra empresa, dicen ellos, Intercontinental de Medicamentos S.A.D.C.B., opera con estricto apego a la ley. Nunca ha sido procesada ante la justicia ni mantiene procesos administrativos abiertos en su contra por ninguna autoridad del gobierno de México. Tampoco se encuentra sancionado. Todo esto se encuentra debidamente documentado y fue informado a las autoridades de la Caja del Seguro Social. La empresa se ha distinguido por marcar tendencias, elevar los estándares de calidad y de servicio al sistema de salud de los países en donde opera. Tengo información de todo esto, de la otra empresa también. A partir del lunes vamos a comenzar a hablar de esto. Por lo pronto la empresa niega lo que está saliendo en las redes sociales de supuestas investigaciones en México que ellos dicen no tener y que tienen documentos para probarlo. Esto lo vamos a discutir la próxima semana. Hoy vamos a concentrarnos, Fernando, en este fin de semana. ¿Por qué este fin de semana es importante? En primer lugar, el gobierno ha extendido a este fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener cuarentena total. Solo estarán circulando las personas vinculadas a la atención a la pandemia. Es decir, toda la estructura del Ministerio de Salud, toda la estructura que tiene que ver con los aparatos de seguridad del país, y todas las colaterales que representan y que tienen que ver con esto. Los demás, en casa. ¿Y por qué es importante esto? Nosotros estamos en el desarrollo de una curva lineal. Nosotros necesitamos que en los próximos 4 o 5 días producir mover la curva
hacia medidas, hacia números parecidos, de manera que la aplanemos y que para allá, para mediados de la próxima semana, estemos en la meseta, de manera que podamos diseñar entonces la caída. La cuarentena, estimados radioescuchas y televidentes, ha funcionado en el resto del mundo, funciona allí en los Estados Unidos donde se ha aplicado. El estado, por ejemplo, de Washington, en los Estados Unidos, el estado de Washington, es uno de los estados que ha aplicado esto con mayor efectividad. También lo ha hecho California, también lo hizo Corea del Sur. Japón estaba bien, abrió y vino una nueva rebrote y tuvo que echar para atrás lo que había, porque hay gente que está más. Aquí tenemos dos tendencias, gente que está preocupada por la economía y tiene razón para estar preocupada por la economía porque está mal, y gente que está preocupada por la salud y tiene razón porque está mal. Entonces, hemos establecido un dilema, una contradicción entre ¿resolvemos esta o no resolvemos esta? Entonces, en realidad no hay ninguna contradicción. Nosotros no podemos resolver el problema de la economía si primero no resolvemos el problema humano que ha generado esta pandemia. Eso es una cosa, pero tampoco podemos resolver el problema humano si nosotros no apuntalamos la economía. Sí. Entonces, se trata de simultáneamente aplanar las dos curvas. ¿Cuáles son las dos curvas? La curva de la contaminación, lo que se llama la reproducción del virus, tenemos que bajarla y tenemos que detener y aplanar la curva de la recesión que ya está aquí. No es que viene, es que está aquí. Entonces, para atender una recesión de la magnitud de la que se viene, se requiere ingenio, se requiere una gran capacidad. Ayer hablaba con unos pequeños y medianos empresarios y usted tiene que ver la angustia. No sé si tienen más angustia por lo del virus que por la pérdida de sus empresas, porque al perder sus empresas pierden todo, sí. Pierden incluso la perspectiva. Entonces, se trata de un problema hartamente complejo que no se resuelve con simplismo ni con aseveraciones tontas. Los problemas complejos se tienen que atender con la complejidad de ellos mismos y entender todo el proceso. Es por eso que nosotros le brindamos lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Panamá. Y recuerde, nosotros los panameños hemos creado un Estado que tiene la suficiente capacidad de poder seguir adelante si nosotros actuamos en conjunto y responsabilidad. Esta es una premisa. Entonces, la primera cosa es que el vector salud nosotros lo hemos atendido bien. Creo que ha habido algunas deficiencias en el principio y todavía existen deficiencias en comunicación, pero el ataque que nosotros hemos diseñado es el ataque correcto para este coronavirus. ¿Ah? El nivel de reproducción efectiva de ese coronavirus es de 3. Entonces nosotros tenemos que reducir eso a menos de 1. Ese es nuestro trabajo. Y para hacer eso tenemos la cuarentena efectiva, 2, las medidas de salud, las mediciones. Ayer la ministra de Salud le explicaba esta mañana, dijo una cosa que es lo que para eso hacemos mediciones. Mire las mediciones, ahora que usted está mire las tablas, Salud las publica todas. Mire cuáles son las regiones donde nosotros hemos crecido más. Una de ellas Chorrera, de allá de la ministra. Y ellos tenemos que tomar medidas allí, porque ahora con las mediciones sabemos dónde están los focos rojos del país. Es para eso que son las mediciones. Y es para eso que se hacen las investigaciones. Entonces, no le estamos buscando 4 patas al gato. Usted tiene que cooperar. Todos tenemos que cooperar. Este fin de semana el gobierno ha decidido que nadie se mueva. Y si nosotros hacemos esto, y en paralelo, el gobierno impulsa y toma decisiones sobre las medidas importantes. Por ejemplo, Alcanzancio he dicho que una de las formas rápidas de nosotros enfrentar los problemas económicos es atender a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar a esos muchachos y muchachas? El día después. El día después. Sí, no el día después, desde ahora. ¿Cómo le vamos a dar espacio para que sus empresas no cierren? ¿Cómo vamos a mantener el sector de la construcción? Si por caprichos morales, entre comillas, tenemos empresas que no les pagamos, pues, y van a votar a 2.000 esta semana. Hay empresas de construcción que van a votar a 1.000 personas si no les pagamos.
Entonces, ¿qué queremos? Hay preocupación del sector privado que las entiendo perfectamente. Hay gente que cree que resolviendo esto es volviéndonos todos pobres, eliminar todo y echarle la culpa a los demás. No. No se trata ahora de echarle la culpa, se trata de buscar el camino, ¿no? Y aquí hay toda clase de teóricos sin trabajar con data. Lo importante que ha pasado con esta pandemia es que en los escenarios del mundo están los que saben. Y Fernando me mandó ayer, yo creo que lo debe poner, lo puse en su Twitter, una cosa graciosa. Usted se fija lo que han dicho ministros, presidentes, ¿no?, sobre el coronavirus. Es una ignorancia absoluta, pero la ciencia se ha impuesto. El presidente de los Estados Unidos, por ahí hubo un pastor panameño que dijo que el 7 se acababa esto. Por ahí el presidente Trump dijo que el domingo Pascua, íbamos a celebrar con una gran concentración, y mire cuántos muertos en los Estados Unidos, cosas que yo me siento aterrado. Yo tengo un profundo cariño primero por mi país, después por Chitré y después por Nueva York. Nueva York es una zona de guerra. Sí. Están enterrando la gente en el Central Park, ese monumento que llama la atención a todos los que usted ha ido a Nueva York, no pasa por el Central Park, no ha ido a Nueva York. Entonces, observe. Y entonces el presidente de Estados Unidos presionando de que él va a abrir pronto. Él tiene razones para decir que quiere abrir. Una cosa es lo que él quiere y una cosa es lo que se pueda. Porque precisamente por tratar de minimizar la credibilidad en estos tipos de pandemia, se obtiene cuando uno mira con objetividad y le explica a la gente con objetividad la gravedad donde estamos. Y estamos en una situación grave. O sea, qué lástima. Y ahora que el presidente pues citó a Churchill, yo creo que debe también, no solamente él, sino toda la clase política, porque yo creo que no ha habido una declaración más sincera de eso, de decirle al país, en el momento, las horas más oscuras, que lo único que tengo que ofrecerle es sangre, sudor, sacrificio y lágrimas, no más. Y yo creo que ahí es donde está la grandeza de un presidente. Claro. Siempre decirnos hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Y fíjese. Y en qué condiciones. Tengo la ventaja, en lo personal, de contar con una de las bibliotecas más completas en materia de salud pública. Claro. Y estaba revisando dos libros. Uno, un libro que preparó la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, sobre las enfermedades infecciosas, la transmisión de las enfermedades. Es un manual que incluso da una metodología de cómo comunicarlas. Y por enfermedad habla de las epidemias. Y he estudiado, leído eso. Y estoy estudiando otro libro que es la economía de la salud. Entonces, para poder hablar con ustedes y estudiar los modelos epidemiológicos que a mis manos llegan de las diferentes universidades, el doctor que nos atiende toda la mañana, Gay de la Rosa, nos ha dado indicaciones de cuáles son los sitios web en los que usted puede conseguir información de primera línea. Y entonces, lo que el país necesita es que nuestro frente de salud le diga exactamente lo que está pasando. ¿Estamos frente a una situación grave? Sí, estamos frente a una situación grave en materia de salud y en materia económica. El presidente Cortizo señaló, entre otras cosas, que estamos frente a un año en que los ingresos tributarios del país van a caer en el 60%. Lo que indica que el presupuesto, sobre todo de 2021, va a ser la mitad del de hoy. Y el que vamos a tener va a ser financiado con préstamos. Entonces estamos frente a una situación grave, estamos frente a una recesión, estamos frente a angustias crecientes, y entonces debemos actuar con inteligencia, con paciencia, con consistencia, para enfrentar esto. Y replantearnos algunas cosas, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que replantearnos es el gasto en salud pública, el gasto en investigaciones en salud pública, el gasto en educación, el gasto en seguridad y el gasto en el desarrollo de nuestros sectores productivos. Con los mismos modelos viejos no vamos a lograr nada. Nosotros tenemos un Panamá moderno, un Panamá logístico, un Panamá agrícola atrasado tecnológicamente, que necesitamos replantearnos todo esto, pero más que nada,
cuál es el nivel de distribución de las riquezas que vamos a plantear sin llegar a los extremos de decir que ahora nos vamos a volver todos pobres para que todos seamos iguales. No, lo que nosotros debemos hacer es crear riquezas y oportunidades para que los que no la tienen, las tengan. Y eso no se resuelve con subsidios. La forma más perversa que yo conozco de destruir la moral y la capacidad creativa de una nación es darle subsidio a la gente. Pero bueno, perezoso, vago, uno de los grandes problemas que va a tener Venezuela para su recuperación, porque de que va a salir Chávez y su combo de ahí van a salir. Sí. El problema es lo que ha generado en 20 años esa Venezuela en donde todo se subsidia. Ya la gente se olvidó cómo trabajar. Y la gente se olvida de trabajar. Y ahí es donde el exilio venezolano va a dar cátedra de lo que es trabajar con las uñas y sobre todo echar para adelante. ¿No tuvo la foto de...? Sí, yo creo que ya la tenemos. Estas fotos de esta campaña antitabaquismo, porque esto puede agravarle a usted, al ser un problema pulmonar, el coronavirus, las consecuencias del tabaquismo, que el Ministerio de Salud ha lanzado esta campaña fuerte, visualmente muy fuerte. Hay evidencias científicas que hacen una correlación entre el daño que hace al tabaco. ¿A qué? Voy a usar nada más a lo que este virus le gusta, el sistema respiratorio. Ahí está, mira esa campaña bonita. El primer anillo de seguridad ante el COVID-19 es tu sistema inmunológico. Por tu salud y la de los tuyos, dile no al cigarrillo. Mira qué bonito. Y hay otra más que le... Otra que es un poco más dura, más gráfica y más visualmente más dura. Bueno, y hay una correlación entre la destrucción que hace el cigarrillo en todas sus manifestaciones, el cigarrillo, el tabaco, el vapeo, todo eso, en los pulmones, en el sistema respiratorio. Y al ser este virus, ¿dónde se aloja? Sí. Entre otros, pero fundamentalmente en la boca, en su nariz, en su laringe, en sus pulmones. Entonces, si usted es joven y usted fuma o usted hace vapeo, existe una correlación que ya los científicos han venido planteando, y es por esto esta campaña de la gente antitabaco está dirigida a que si usted quiere protegerse y proteger a su hijo, no fume. Simplemente. Bien, entramos a una parte importante, estimados televidentes. Estamos a la fase de que o cumplimos, no tenemos opción. No hay ninguna forma, no hay ninguna otra forma. Ni que use limón, ni ajo, ni nada. No hay ninguna otra forma de combatir el coronavirus que no sea la cuarentena, las medidas de limitación, de poner en contacto al ser humano con el virus para matarlo. 2, las medidas de limpieza. 3, señor Jorge, seguir en las mediciones. 4, que el Gorga siga en sus investigaciones. Mantener nuestros hospitales operando para atender a nuestros enfermos y salvar lo mayor posible, si es posible a todos. Sí. No es posible. Hacer todo el esfuerzo para contaminar a menos gente. Y eso depende de nosotros. Así es.